quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver. Pa' que el CP se dé cuenta que aquí perdió esa mujer. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva Sontex X350, que renueva su motor aumentando de cilindraje y de potencia, y la cual llegará a reemplazar la actual versión Sontex X310, convirtiéndose de esta manera en una de las motos más atractivas en la categoría de mediano cilindraje con un estilo de turismo deportivo, enfocada principalmente a los recorridos sobre asfalto. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La marca asiática Sontex viene pegando fuerte desde los últimos 6 años en varias regiones del mundo, incluyendo el exigente y competitivo mercado europeo, donde destaca el aumento de sus ventas y una mayor presencia y representación de la marca. Y es por eso que para este 2022 la marca ha decidido actualizar poco a poco toda la gama 310 y presentar nuevos modelos como la hermosa Sontex GK350, logrando así que esta marca china tenga en la actualidad uno de los portafolios de productos más completos, accesibles y envidiables de todo el mundo. La nueva X350 hace parte de la nueva familia y la nueva generación de motores de Sontex, donde tendremos el modelo R350, que es la versión Naked, la Sontex T350, que es la versión Adventure, la Sontex V350, que es la versión Custom, la Sontex M350, que es la versión Scooter, la Sontex BX350, que es la versión viajera, la Sontex GK350, que es la versión Scrambler, y la Sontex X350, que es la versión de turismo. Dos datos importantes que destacamos es que esta marca utiliza como referencia X1 o X2 dependiendo de su basculante, ya sea monobrazo o doble brazo, y su precio solo cambia un 5%. Y el segundo dato es que el nuevo modelo GK350 es actualmente en el mercado chino un 15% más económico que la versión X350, lo que nos deja con grandes posibilidades de ver esta nueva moto en varios países con un precio bastante accesible. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor TOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 348 centímetros cúbicos, con un doble árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 39 caballos a 9500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 32.8 Nm a 7000 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible de la marca Bosch, dispone de modos de conducción, tiene una transmisión de 6 velocidades, su relación de compresión es de 12.3 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 84.5 por 62 milímetros, cuenta con embrague antirrebote, tiene encendido eléctrico y encendido inteligente sin llave, su peso total en orden de marcha es de 193 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 19 litros, su autonomía de consumo promedio es de 32 km por litro o 117 km por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 160 km por hora. Hablando del diseño, esta Sontex destaca por unas líneas futuristas y bastante agresivas en todos los detalles de la moto, teniendo un diseño único en el mercado y donde se nota el cuidado de la marca por la calidad de cada detalle, y la cual tiene un estilo muy similar al modelo Suzuki GSX S1000 GT. Al frente sobresale el carenaje grande y deportivo, las luces tipo DRL en los laterales, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, el guardabarros pequeño, la cúpula grande, transparente y ajustable, el manubrio alto de una sola pieza, el tablero de instrumentos digital TFT LCD a color y el conector de carga tipo USB para el celular. En la parte media destaca la quilla o pechera protegiendo el cárter, el tanque de combustible robusto y grande, la tapa de apertura del tanque, el chasis tubular en acero y los posapié en aleación de aluminio. En la parte trasera tenemos el sillín de doble nivel y de una sola pieza, el sistema de escape minimalista y de doble salida, el stock como bombillo LED, el portaplaca y guardabarros pequeño y la parrilla alargada en aleación lista para el maletero.
En la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida de 37 milímetros de diámetro y en la parte trasera un basculante de un solo brazo en aleación de aluminio, acompañado de un monochoke ajustable en precarga, aunque también se puede comercializar con un basculante doble brazo similar a los modelos KTM. En los frenos tenemos un disco de 300 milímetros de diámetro en la parte frontal con una pinza de doble pistón y en la parte trasera un disco de 230 milímetros con una pinza de un solo pistón. Y además esta motocicleta cuenta de serie con sistema de llaves antibloqueo de doble canal de la marca Bosch. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 120-70 en la parte delantera y 160-60 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 161 milímetros y como altura al asiento tenemos 795 milímetros. Quiere selfie, selfie, ella quiere ver. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo estará llegando poco a poco a renovar el modelo X310 en todos los países donde la marca tiene presencia, y lo más seguro es que mantengan un precio muy similar. En este orden de ideas, es probable que esta moto tenga un precio de venta en su país de origen, que es China, por encima de los 26.500 yuanes, unas 280.000 rupias para el mercado indio y unos 4.500 euros para el mercado europeo. Mientras que para el mercado latino, su posible precio de venta puede estar por encima de los 23.500.000 pesos colombianos, unos 3.900.000 pesos chilenos, unos 129.000 pesos mexicanos, unos 24.000 soles peruanos y unos 29.000 reales brasileños. Como siempre muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Quiere selfie, selfie, ella quiere ver. En materia de competencia, esta nueva China podría clasificar para competir con diferentes estilos de motocicletas, unos modelos más deportivos y otros más viajeros, y donde tenemos precios muy similares. Aquí esta Sontex compite contra la hermosa Suzuki Bistron 250, la poderosa CF Moto 400 GT, la alemana BMW G310 GS y la KTM Adventure 250, mientras que por otro lado destacamos la CF Moto 300 SR, la Yamaha YZF R3, la Kawasaki Ninja 300, la Vogue 300 RR, la TBS Apache RR310, la Benelli 302R y la Suzuki GSX 250R. Quiere selfie, selfie, ella quiere ver. Bueno parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.